Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido en Muy nombre buenas noches. del grupo Renacer en mí. Gracias, gracias por continuar, gracias por el apoyo y adelante, compañero, adelante, le escuchamos con atención y respeto. Muchas gracias, compañeros. Yo agradezco mucho la oportunidad de volver a estar con ustedes en esta hora, donde vamos a a continuar con lo que nos quedamos hace casi un mes, lo que es el segundo paso, dejar nuestra autosuficiencia por un lado para tener la humildad de ir a pedir ayuda, porque de eso se trata el segundo paso, de poder pedir ayuda, ya que mi autosuficiencia no me deja, mi orgullo, mi vanidad, mi egocentrismo, ¿verdad? No nos dejan. Son uno de los pocos defectos de carácter que se fueron apareciendo en la primera lectura. No sé si se recuerdan o han ido apuntando los defectos de carácter que van apareciendo conforme vamos leyendo el libro. Pero ahí vienen unos de estos poquitos defectos de carácter que tenemos o que tengo yo como codependiente. Voy a retomar un punto atrás para que podernos estar al día de en lo que nos quedamos. ¿Están de acuerdo? Adelante. Dice, sí, ¿verdad? Bueno, voy a empezar. Dice, muchos pueden decirle al desorientado, también nosotros de niños nos apartamos de nuestra fe. La presunción de la juventud nos perjudicó. Desde luego, nos alegramos de que el hogar y la enseñanza religiosa nos proporcionaran ciertos valores. Todavía teníamos la seguridad de ser honrados, tolerantes y justos, hasta cierto punto, ambiciosos y trabajadores. Creímos que nos bastarían esas simples normas de conducta y de decoro. Con estas normas de conducta y de decoro fue con las que yo crecí, fue con las que yo empecé a relacionarme con la demás gente, pero dice la literatura que estas no bastaron, que necesitábamos conocer un poquito más a fondo cuáles eran nuestros verdaderos defectos de carácter. Y entonces, más adelante dice lo siguiente, dice, a medida que el éxito material, basado en estos atributos comunes, comenzó a favorecernos, creíamos que ganábamos en el juego de la vida. Aquí empiezan a aparecer algunos defectitos, aquí empiezan a aparecer las creencias formadas por lo que yo voy viviendo en el día a día. Sobre todo como aquí lo menciona la literatura, el instinto material. Recuerdan que tenemos cuatro instintos, ¿verdad? Que es el material, el sexual, el social y el emocional. Entonces dice la literatura que cuando yo empecé a desarrollar mi instinto material, creí que yo ya tenía la vida resuelta. Entonces aquí está hablando de un instinto y de unas creencias y de algunos valores. Por eso aquí lo dice claramente, creíamos que ganábamos en el juego de la vida. Dice, esto nos estimulaba y nos sentíamos felices. La pregunta es, ¿para qué molestarnos con abstracciones teológicas y deberes religiosos o preocuparnos por la condición de nuestras almas aquí o en el más allá? Esto me llevaba a tener estas creencias, ¿verdad? Y estos pensamientos. ¿Para qué preocuparme? Por la fe, por tener un poder superior a mí. ¿Para qué preocuparme por tener una espiritualidad más clara, más limpia, más acorde con lo que yo necesitaba aprender para vivir? Entonces, en esos momentos yo no me preocupaba por eso. Lo único que me preocupaba era crecer económicamente, tener ese sustento, ese dinero para poder ser feliz, porque a fin de cuentas eso es lo que me daba la felicidad. Entonces, aquí lo dice muy claramente, el instinto social. Luego dice más adelante, el aquí y el ahora nos bastaban. Aquí ya está hablando de un poco de lo que habla la literatura. El aquí y el ahora nos bastaban. El deseo de triunfar nos guiaría, pero la codependencia empezó a ganarnos la partida. Finalmente vino la caída y nos dimos cuenta de que un golpe más nos dejaría fuera de combate para siempre. Entonces tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La encontramos en Coda, como otros también la pueden encontrar. Pues aquí lo dice, ¿verdad? Que entonces fue tanto lo que me dediqué a trabajar y a querer hacer dinero, que llegó un punto en el que me vi tan absorto por el trabajo, que si yo seguía bajo ese mismo modo de vida y bajo esa tesitura, pues lo único que iba a encontrar es que
me iba yo a enfermar y posiblemente pudiera yo llegar a tener un golpe de salud muy fuerte que ya no iba a poderme levantar. Entonces aquí dice que esto fue lo que llamamos tocar fondo, lo que nos dice que nos empezamos a preocupar entonces ya por algo más espiritual, por algo más cercano a un poder superior. Y sí, claro que sí, entonces fue cuando fue cuando empecé a acercarme a un poder superior. Dice, ahora llegamos a otra clase de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. Entonces, con lo que dice atrás, dice que cerramos el primero, uno de los puntos por los que terminamos eh, lo que se llama la negación a encontrar una nueva fe. Son aquellos codependientes que, aunque tengan fe, no quieren creer en un poder superior. Vamos a pasar al segundo punto que también está muy interesante, en el que vamos a ver cuál es y por qué no queremos acercarnos a un poder superior. Entonces, en el primero ya vimos que si no dejamos de trabajar y que si no dejamos a un lado el instinto material y lo ponemos un alto, podemos llegar a perecer. Ese sería el resumen de este punto, que ese es uno de los instintos que se desarrolla en el primer punto. En el segundo punto dice que ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Dice, ahora llegamos a otra clase de problema, el hombre o la mujer intelectualmente autosuficientes. Aquí ya hablamos de la autosuficiencia, de la que yo mucho presumí. Yo no necesitaba ayuda de nadie, yo no necesitaba que alguien me ayudara o que estuviera junto a mí. Aprendí tanto a resolver los problemas que me convertí en una persona autosuficiente e intelectualmente. Esto vamos a ver cómo nos perjudica y no nos deja acercarnos a un poder superior. Dice, también a estos, muchos codependientes puedes decirles, sí, nosotros, nosotros éramos así, demasiado listos para nuestro propio bien. O sea que nada más éramos listos, pero para nuestro propio bien. No pensábamos en los demás. Nos encantaba que nos llamaran precoces. Nuestra educación intelectual nos sirvió para inflarnos de orgullo como globos, aunque procurábamos ocultarlo. A este punto me lleva la intelectualidad, nada más estar inflados con un orgullo desmedido, porque entonces empiezo a pensar que yo todo lo puedo, que todo lo sé y que no necesito ayuda alguna. Entonces aquí bien lo marca la literatura. Lo único que teníamos era un orgullo desmedido. Dice, secretamente sentíamos que éramos capaces de flotar por encima de los demás con el poder de nuestros cerebros. Hasta ese punto llegaba yo a sentir que estaba yo por encima de los demás. Y sí es cierto, ¿verdad? La literatura lo dice claramente. Secretamente sentía que éramos capaces de flotar por encima de los demás con el poder de nuestros cerebros. Ahí está, el poder de nuestros cerebros. Otra creencia, una creencia que también que nos hizo mucho, mucho daño. Creernos superiores intelectualmente. Luego dice, los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. Aquí está otra de las creencias. Los progresos científicos nos hacían creer creencias que no hay nada imposible para el hombre. Habla de otra. La sabiduría era el todopoderoso. El intelecto podía conquistar la naturaleza. Ahí están otros de los defectitos, otros de los pensamientos que teníamos, que tengo muy arraigados, que con el tiempo los he estado trabajando, pero era esto lo que no me permitía acercarme a un poder superior, menos a creer en él. ¿Por qué? Porque yo tenía esto, que los procesos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible. Uno. El segundo, la sabiduría era toda poderosa, que yo con la sabiduría yo era muy poderoso y que el intelecto podía conquistar a la naturaleza. Tres grandes creencias que yo tenía en la vida. Estos tres efectos o estas tres formas de pensar me llevaron a no acercarme a un poder superior. Luego dice más adelante, ya que éramos más brillantes que la mayoría, así lo pensábamos. Con solo pensarlo ganaríamos la batalla. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres. Hasta ese punto llegué.
creerme Dios del intelecto, estar a la altura de un poder superior. ¿Qué cosa más triste hoy puedo reconocer, verdad? Creerme que estaba yo a la altura de Dios, cuando que pues no era así, ¿verdad? Cuando que yo necesitaba un poder superior a mí para que me ayudara a que yo me orientara, a tener una guía para que yo pudiera salir adelante con esos vacíos, con esta necesidad de sentirme lleno. Más bien, en cambio, en mí había puro vacío, vacío que se había generado a través de esta manera de pensar. Sentirme el Dios, nada más con este ya me derroté todo. Con solo pensarlo ganaríamos la batalla. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres, pero el diablillo de la codependencia tenía otros planes. O sea que imagínense con esos pensamientos y con mi codependencia, no, pues yo me sentía intocable. Pues aquí podemos ver que entonces esto es lo que no me permite tener un acercamiento con mi poder superior. Espero que lo podamos apuntar para que sepamos qué es lo que realmente no me permite acercarme y reconciliarme con ese poder superior que tanto anhelo hoy encontrar. Ya sé que está dentro de mí, que yo soy parte de él y que yo estoy hecho a su semejanza, así lo dice la literatura. Pero vamos a ver por qué más es que no me acerco a ese poder superior. Luego dice, después de creer, aquí viene otra creencia, después de creer que habíamos sido los triunfadores, fíjense, después de creer que habíamos sido los triunfadores, resultaba que estábamos perdiendo en todo. Claro, con esta manera de pensar, con esta manera de ver a la gente por encima del hombro, de juzgarlos, criticarlos, sentirse superior, pues cómo no íbamos a perder. El instinto social es el que estaba también dañado. Aparte del material, pues también estaba dañando mi instinto social. ¿Por qué? ¿Por qué mi instinto social? Porque con mis actitudes y mis pensamientos no había gente que se acercara a mí, ni yo me acercaba a la gente porque yo los sentía inferiores a mí. Entonces ahí también me di cuenta que tenía ya dos instintos muy dañados, el instinto social y el instinto material. Luego dice, nos dimos cuenta de que teníamos que recapacitar. Aquí está la herramienta. Una de las cosas que tengo que decir, tenía yo que recapacitar, que es la herramienta que me está pidiendo ahorita, recapacitar que esta manera de pensar y esta manera de ser no me iba a ayudar en nada. Dice, o yo recapacitaba o iba a perecer, moriría, porque esto no me estaba llevando por buen camino. Lo único que estaba haciendo me estaba aislando. Cada vez estaba yo más aislado porque la gente o la sociedad no me podía yo integrar. Entonces esto podría pasar. Luego dice, en Coda encontramos a muchos que alguna vez pensaron como nosotros. No, yo creo que sí, por eso estoy ahí, porque muchos de los codependientes con los que yo estuve estudiando, pues sí, por eso llegamos a este grupo, porque teníamos esos mismos pensamientos. Ya después con las pláticas y con las tribunas, pues me di cuenta que no era el único que sufría por lo mismo y que se sentía mal por estos pensamientos tan elevados, ¿verdad? Muy grandes, a la altura de Dios, imagínense ustedes. Bueno, luego dice, nos ayudaron a darnos cuenta de nuestras realidades. Aquí está otra de las herramientas. Muy importante esto, que tenía yo que estar al pendiente de mi realidad. ¿Cuál era mi verdadera realidad? Porque todo era ficticio, todo estaba en mi mente nada más. Nada más yo lo pensaba así, lo creía así y actuaba conforme a mis pensamientos. Pero dice la literatura que tenía yo que recapacitar y que tenía que estar al pendiente y darme cuenta de mi realidad. ¿Cuál era mi realidad? Que estaba solo, que sufría y que tenía un vacío muy grande y que la gente se estaba retirando de mí. Esa era mi verdadera realidad y que era un codependiente con una altísima tasa de orgullo y de ego, claro. Dice, con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto pueden ser compatibles siempre que se ponga la humildad en primer lugar. Aquí está otra de las herramientas fabulosas que nos da el segundo paso. Necesitamos, con el ejemplo, ser, trabajar la humildad. Esta herramienta es la humildad de aceptar que mis pensamientos me están llevando a situaciones muy difíciles. La humildad de reconocer que mis defectos de carácter me han dominado por mucho tiempo. La humildad de admitir
que los he vivido por más de 30 años. Esa humildad es la que me está pidiendo la literatura. Trabajar la humildad desde ahí primero. Desde reconozco, admito. ¿Por qué? Porque los tengo y porque los he vivido. Entonces, por eso me da la herramienta para que yo la empiece a poner en práctica desde ahorita, empezar a trabajar con ella. Dice, entonces, siempre que se ponga la humildad en primer lugar, cuando empezamos a trabajar en esto, recibimos el don de la fe que obra. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice que yo como robo codependiente, antes de trabajar la humildad o antes de hablar de humildad, siempre por delante, el intelecto y después la humildad. Y el programa no trabaja así. Esto es como, me pusieron como ejemplo, lo dice la literatura más adelante, dice, esto es como querer poner a la carreta por delante del caballo. Dice, y así vivía yo. Imagínense, ¿quién iba a pensar que yo ponía la carreta y que yo quería que la carreta jalara al caballo, ¿verdad? Eso nunca funciona así y nunca va a funcionar así. Entonces, la humildad es el caballo y la carreta es el intelecto. Entonces, tengo que poner primero el caballo por delante y después el caballo. Así, así nos dice la literatura, que tengo que poner primero por delante la humildad, el reconocimiento, la admisión y después el intelecto. Reconocer que el intelecto me ha dañado y admitirlo porque lo he vivido muchos años. Entonces sí, así sí funciona el programa y así sí voy a funcionar yo. Entonces de esta manera pongo en práctica la humildad que tanta falta me hace, ¿verdad? Para poder tener una espiritualidad más libre de ese orgullo, de esa vanidad y de ese ego. Entonces, aquí nos da las herramientas, la humildad. Dice, otro grupo de Coda dice, estábamos hartos de la religión y lo que se relaciona con ella. Decíamos que la Biblia está llena de disparates. Podíamos citar capítulos y versículos, pero los íbamos a tergiversar su significado. Dice, en unas partes su moral nos parecía exageradamente buena y en otras exageradamente mala. Pero lo que nos apoyaba era la moralidad de algunas gentes religiosas. Gozábamos con la hipocresía y la intolerancia. Aquí ya vienen algunos defectitos. Gozábamos con la hipocresía. Somos hipócritas, soy hipócrita e intolerante. Inseparables de tantos que se tienen por muy creyentes o de santos que se creen muy creyentes. ¿Será cierto que estoy hablando de mí? Me creía yo muy creyente, pero era un hipócrita y un intolerante. Yo creo que sí era yo intolerante, muy intolerante. Y pues la hipocresía es parte de uno de los rasgos de mi codependencia. Siempre decir, ¿cómo estás? No, estoy bien. Qué mentiroso hipócrita. Yo veo en tu cara todos los rasgos de sufrimiento, pero bueno, está bien. Si tú lo dices, está bien. Entonces aquí estábamos manejando la intolerancia y la hipocresía a través de los dos primeros defectos de carácter, la negación y la mentira. Los dos primeros defectos que aparecen al inicio de la literatura. Entonces aquí se habla mucho de eso. Dice, nos encantaba proclamar el hecho de que millones de personas que se consideraban fieles a Dios se estuvieran matando en su nombre. Esto significaba que habíamos sustituido una manera de pensar positiva por una negativa. Después de ingresar a Coda, reconocimos que esta manera de pensar estaba propiciando nuestro egocentrismo, del que les hablaba yo hace rato, ¿verdad? Aquí habla de que entonces mi manera de pensar me llevaba a crear un egocentrismo bárbaro, alto, muy, muy, muy en alto. ¿Por qué? Porque lo único que estaba creando eran fantasías creadas por mi ego dentro de mi mente, por nuestro egocentrismo. Ajá. Luego dice, nos sentíamos superiores, aquí dice, nos sentíamos superiores, aquí está otro defectito, sentirnos superiores al observar los pecados de las personas religiosas. Fíjense nada más. No podíamos ver nuestros propios defectos, ¿verdad? Mis propios pecados, pero sí yo ya tenía esa capacidad de ver los pecados en el otro. Imagínense de qué tamaño era mi codependencia.
Entonces, tengo la capacidad de ver los defectos de los demás, pero no tengo la capacidad de ver los míos. Dice, había juzgado con desmedida, con desdén a aquellos que estaban muy apegados, muy pagados de su rectitud, sin darnos cuenta de que lo que censurábamos en otros era el defecto que más nos agobiaba a nosotros, ¿verdad? Pues ahí está otro, juzgo y critico a los otros, cuando que en verdad yo también lo tengo. Yo también soy de esa manera. Nosotros mismos nos creamos una situación falsa de la que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a CODA. Aquí está. Nosotros mismos nos creamos, aquí está, otra creencia. Creamos una situación falsa de lo que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a CODA. Sí, aquí es a donde aparece todo esto que voy conociendo mis efectos de carácter, mis instintos descoyuntados. Empiezo a conocer y a entender qué es el orgullo, qué es el ego y cuáles son mis defectos más, pues, más apremiantes con los que vivo todos los días, con los que me levanto, con los que me relaciono con la demás gente. Y esto es lo que voy empezando a conocer. Y claro que me voy dando cuenta de que no nada más bastaban con tener unos pocos valores y con conocer algunas normas morales para poder vivir en paz. Con esto me fui dando cuenta que necesitaba yo conocer un poco más de lo que era la parte espiritual. Y entonces todo esto que acabamos de leer es parte, por lo que no me permite acercarme y reconciliarme con un poder superior. Es parte por la que yo no tengo fe en un poder superior. Pero como dice la literatura, poco a poco se va a ir incrustando otra vez esa fe en mí, porque poco a poco me voy a ir reconciliando otra vez con ese poder superior que puede ser como tú lo concibas o como con quien tú creas que te puede ser superior a ti. Puede ser la literatura, puede ser la tribuna, puede ser el padrino, el compañero que está al lado de ti y el mismo grupo. De esta manera vamos aprendiendo a ver que siempre hay alguien superior a mí, que me puede guiar y que me puede dar la herramienta que yo necesite para poder ir trabajando mis defectos de carácter, que como vemos son muchos, muchos defectos de carácter, muchas creencias y muchos pensamientos por los que tengo que estar trabajando todos los días y en cada momento. Entonces, esto es de lo que tengo que estar al pendiente. Esto es lo que realmente me va a dar esa libertad que tanto voy a buscar al grupo, esa alegría de vivir. ¿Por qué? Porque voy a empezar a trabajar y voy a empezar a tener mejores relaciones sociales. Que entonces se va a empezar a limpiar mi instinto social y también se va a empezar a componer mi instinto material. No le voy a dedicar las 24 horas del día, te voy a dedicar un tiempo y voy a empezar a tener que trabajar esa creatividad que está en mí para poder crear mejores fuentes de ingresos. Entonces, estas son parte de las herramientas que también nos da la literatura. Dice más adelante, los psiquiatras nos han advertido a menudo que el desafío es una actitud preponderante. Aquí está. ¿Qué dice? Soy una persona desafiante. El desafío es una actitud preponderante, característica de más de un codependiente. O sea que, aparte de rebelde, soy desafiante. Y es una de las características de la codependencia, ¿sí? O del codependiente. De tal manera, no es extraño que muchos de nosotros hubiéramos desafiado a Dios mismo. Oh, aquí está, una verdad muy cierta. ¿He desafiado a Dios mismo? Claro que sí lo he desafiado. Sí, sí lo desafié no una vez, muchas veces, porque no me resolvió las problemáticas que tenía en ese momento cuando, cuando yo se lo pedí. Y como no me lo resolvió, pues entonces llegó esta parte desafiante. Algunas veces porque no nos concedió los bienes materiales que le pedimos. Aquí está, algunas veces porque no nos concedió los bienes materiales que le pedimos, tal como lo hace el niño que envía una carta a Santa Cruz, una lista de regalos imposibles de satisfacer. Aquí está, son imposibles de satisfacer y es imposible que Dios me dé la mano cuando yo se lo pido.
En ese instante yo quiero que me resuelva mis problemáticas, todas mis problemáticas. Y pues ya nos dice la literatura que esto no es posible, que esto jamás se va a poder llevar a cabo. Dice, las más de las veces, cuando no salimos bien de un trance difícil, pensamos que Dios nos había abandonado. Otra de las cuestiones. Si no me satisface, entonces empiezo a pensar, ¿para qué le pido a Dios si de todos modos nunca me resuelve nada? No está cerca de mí. Yo creo que ya me abandonó. Entonces aquí habla de eso. Pensamos que Dios nos había abandonado. Otro de los pensamientos que no nos permite reconciliarnos con nuestro poder superior. Dice, la muchacha con la que queríamos casarnos tenía otras ideas y le pedimos a Dios que le hiciera cambiar de una manera de pensar. Pero ella, en cambio, pero ella no cambió. Está, ¿verdad? Otro de los pensamientos. Cuando queremos que la muchacha que queríamos, o el muchacho, o el trabajo que yo quiero, o la casa que yo quiera, pues no. Se los pide y no me lo concede, también por ahí empiezo a ser desafiante con Dios. Otro de los casos. Luego dice, le pedí a Dios hijos sanos y los tuvimos enfermos, o de plano ni me los concedió. Otro de los pensamientos que hemos tenido. Claro, hay sus excepciones y hay gente que desafortunadamente no se le puede cumplir ninguno de estos deseos, pero no es porque Dios no quiera. Hay que trabajar mucho, posiblemente estar al pendiente de mí si estoy enfermo, si estoy sano, qué es lo que está pasando conmigo. También parte de las emociones, cuando estamos muy expuestos a las emociones negativas, el cuerpo no funciona igual y claro que las cosas no salen como yo quiero. Otra de las cosas que también hace que yo sea desafiante, pedimos el éxito en los negocios y también no lo obtuvimos. Esta otra de las cosas por las que no me acerco a un poder superior. Luego dice, seres queridos de los que dependíamos nos fueron arrebatados por actos de Dios. Pues afortunadamente la naturaleza es así, ¿verdad? No sabemos ni tenemos la vida comprada, pero también esto nos pone muy mal. Nos fue arrebatado. Entonces también este pensamiento, esta manera de ver la vida o de lo que nos sucede en la vida, también hace que estemos desafiando a Dios. Dice, entonces nos volvimos codependientes, nos volvimos iracundos. Dice, entonces nos volvimos iracundos, sufridores, personas que sufren mucho, autocomiserados. ¿En qué más nos convertimos, compañeros? Egoístas, enojones, desafiantes. ¿Cuál otro nos gusta? Críticos. Dicen, entonces nos volvimos todo eso y luego le pedimos a Dios que nos hiciera cambiar, pero no nos hizo caso. También le pedí a Dios porque ya me había yo vuelto una persona sumamente codependiente, con muchos defectos de carácter. Claro, tampoco me hizo caso. Pues no, ¿verdad? Porque no es cuando yo quiera. Ahí es cuando dice en el tercer paso, los, los blanquillos o los huevitos no son al gusto, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos que ver por qué no nos hace caso. Más adelantito lo vamos a descubrir. Dice, esta fue la más cruel injusticia. Renegamos de la. Entonces, por todo esto que anuncia la literatura es que yo reniego de la fe, de esa fe, de esa fe que yo tenía a un poder superior. Y nada más hablo de fe, vamos a hablar más adelante de lo que es la fe en acción, la fe que nos libera. Entonces aquí está, compañeros, ¿por qué es que estoy enojado, estoy resentido y estoy siendo rebelde con mi poder superior? Por todo esto que le pedí, por todo lo que no me dio, por lo que los cambios que no me quiso dar, por la gente que me quitó, según mis pensamientos. Entonces, por eso es que estoy muy alejado de ese poder superior. Por eso, en momentos, reniego de ese poder superior. Pero ahora ya sabemos por qué. Vamos a ver nuestro historial. Y cada quien dentro de su historial se va a ir dando cuenta de su parte. ¿Qué fue lo que dejó de hacer? ¿O qué fue lo que hizo? ¿O qué es lo que está haciendo? Que tiene vergüenza
y tiene culpa por la cual no se acerca a ese poder superior. Yo creo que mucha vergüenza. Entonces hay que ver cada quien en su historial qué es lo que nos detiene. Dice más adelante, cuando encontramos un codependiente, se esclareció lo engañoso de nuestra actitud desafiante. Nunca le habíamos pedido a Dios que se hiciera su voluntad. Por el contrario, siempre le dijimos lo que debía hacer. Híjole, aquí está. Aquí está la magia del por qué Dios no nos enseña. Nunca le habíamos pedido a Dios que que se hiciera su voluntad. Por el contrario, siempre le dijimos lo que debía hacer. Palabras tan pequeñitas, pero con mucha realidad, con mucho sentido de la vida, con mucho realismo, a donde yo me convierto en una persona egocéntrica, donde me gusta mandar y quiero que se me cumplan todos mis caprichos, todos mis deseos, a donde a donde yo pido y no doy nada a cambio, a donde quiero que todo se haga mi santa voluntad. Y entonces, muy tarde me doy cuenta, tuvieron que pasar muchos años para que yo me diera cuenta y pudiera yo entender esta, esta pequeña frasecita, que no, nunca le pedí a Dios que se hiciera su voluntad. Por el contrario, siempre le pedí lo que debía y le dije lo que tenía que hacer. Cada uno de nosotros también sabrá dentro de su historial cuánto tiempo estuvo manejándose así, cuánto tiempo estuvo pensando de esa manera, cuánto tiempo se estuvo relacionando con los demás de esta manera, hasta con el mismo Dios, con su mismo Dios, porque todos tenemos un Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros ha de saber cómo se relacionó con él. Dentro de lo que vamos aprendiendo dentro de la literatura, pues vamos aprendiendo que hay maneras para tener una fe, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su manera de tener esa fe. Pero hoy la literatura nos dice, nos pone muy en claro cuáles fueron los puntos por los que yo perdí la fe. Vamos a ver qué nos dice más adelante. Dice, nos dimos cuenta de que no se puede creer en Dios y desafiarlo a la vez. Oh, y aquí está esa creencia poderosa. Aquí ya me cae el 20 y digo, me di cuenta de que no se puede creer en un Dios o en un poder superior y a la misma vez desafiarlo. También otra de las frases, ¿verdad? Muy fuerte, muy concreta. Esa creencia de que en un momento te pido y si no me lo concedes, te desafío. ¿Quién de ustedes es desafiante? Que levante su mano para ir tomando nota. Claro que yo soy muy desafiante, fui muy desafiante. Hoy por la literatura yo estoy trabajando esto para que todos los días para que no vuelva a caer en esos pensamientos, ¿verdad? Entonces aquí nos dice eso. Tenemos que tomar en cuenta mucho esto, creer en Dios y a la vez desafiarlo. Dice, la fe es confianza. Aquí empieza a hablar de lo que es la fe y cómo la podemos manejar. La fe es confianza y no desafío. Entonces, si yo empiezo a trabajar en mi fe, voy a empezar a cambiar esa realidad que yo tenía antes, de que puedo creer en Dios y a la misma vez desafiar. Hoy ya no, hoy ya vamos a empezar a cambiarla, entonces ya no voy a hablar ni voy a pensar de creencias, ya voy a tener una fe. Esa fe que yo tengo significa confianza. Desafortunadamente, dentro de la codependencia, pues lo que menos tengo yo es fe en mí mismo. Ya ni siquiera voy a hablar de una fe de un poder superior, o de la fe de la naturaleza, o de la fe del compañero que está a mi lado, o de la fe del grupo, la fe de la tribuna, que me puede liberar de todo aquello que ando cargando. No, voy a hablar de mi fe, de esa fe rota conmigo mismo, de esa fe que se perdió, no sé cuándo, pero se perdió. E igual ustedes en un punto de su vida perdieron esa fe. Dejamos de creer en nosotros mismos, dejamos de creer en nuestras capacidades, dejo de creer en que la vida es buena para pensar nada más en que la vida es dura, que la vida es difícil, que la vida no se puede vivir
que la vida es dolorosa y pues desafortunadamente es cuando yo voy perdiendo la fe, esa fe en que yo puedo ser creativo, esa fe en la que yo puedo desarrollar el trabajo que mejor sé hacer y lo sé hacer con calidad y lo sé hacer con mucho amor y lo sé hacer con buena disposición, pero tampoco tengo esa fe, porque empiezo. ¿Y si no me sale? ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si me regañan? ¿Y qué tal si echo todo a perder? Ahí estoy hablando que no tengo fe conmigo mismo. ¿Por qué no emprendo un negocio? Pues es que no tengo fe en mí. ¿Qué tal si no pega? ¿Y qué tal si me roban? ¿Y qué tal si suceden muchas y miles cosas? Esa fe, esa fe perdida. Cuando la perdimos, tenemos que hacer un cuarto paso para descubrir cuándo se perdió esa fe. Más adelante, cuando empecemos a estudiar el cuarto paso, nos vamos a dar cuenta y vamos a encontrar el cómo, el cuándo y en dónde se perdió esa fe y por qué se pierde. Claro que ya la literatura nos dio algunos indicios, ¿verdad? Ya tenemos algunas ideas por dónde se perdió la fe, ¿verdad, compañeros? Aquí ya no podemos decir es que estoy totalmente cerrado de ojos y ya no sé por qué perdí la fe. Creo que con lo que se leyó hace ratito tenemos una idea ya más clara por qué yo dejé de tener fe. Entonces ahora también tengo que ver mi parte con la que yo contribuí, fui desafiante, empecé a trabajar mi autosuficiencia, mi intelecto, empecé a creer nada más en las cosas materiales. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Qué hay en mi historia que hoy no lo quiero compartir? Hoy me la paso juzgando y criticando a los demás, o peor aún, culpando a los demás de mi historia de vida. Porque yo como codependiente sí soy bueno para culpar, ¿eh? No, a mí me preguntan de mi historia y digo, no, pues es que él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, todos tienen la culpa, menos yo. Yo soy un alma de Dios. Toda la literatura me dicen, a ver, pon los pies en la tierra, vamos a ver tu realidad. Lo que tú piensas, bueno, es parte de tu fantasía y es más fácil culpar a los demás que hacerme responsable de mi realidad. Si fui flojo, si fui holgazán, si postergaba, si no me dediqué de veras a trabajar y ponía muchos pretextos para no trabajar, para no estudiar, para no ser buen padre, para preocuparme por mi salud, para preocuparme por mi bienestar, por vivir un poquito mejor. Si todo lo dejaba que los demás lo resolvieran, bueno, pues entonces ya tengo también un pequeño indicio por dónde estuvo la falla de que mi vida se haya vuelto ingobernable, se haya convertido en un caos, ¿verdad? Entonces ahora ya puedo empezar a hablar de mí, ya no voy a hablar de los demás, porque ya lo dije a la literatura, soy bueno para juzgar y criticar a los demás, y que también soy muy bueno para ver los defectos del otro, y mejor todavía para ver la piedra, la espina en el ojo ajeno, pero no veo la mía. Entonces también ya dice la literatura que esto es parte de lo que mejor sé hacer. Pues, pero hoy ya no, hoy ya sí tengo que tener esa pequeña conciencia. Estamos creando conciencia, compañeros, conciencia de la manera en que pensaba y de la manera como debo de pensar hoy. Hoy ya debo de pensar por lo que yo participé, por lo que yo dije, por lo que yo hice, por lo que dejé de hacer, por todo aquello que evadí, que postergué, que no quise asumir esa responsabilidad que era mía o era parte de mí también y que preferí dejarla a los demás o preferí ignorarla. Hoy, hoy ya tengo una idea clara. ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir? Para crear esa conciencia y entonces empezar a trabajar en lo mío, en esa fe con la que tengo que empezar a trabajar, la fe conmigo mismo. Saber que sí puedo tener la capacidad necesaria o la capacidad para trabajar bien, la capacidad para poder desarrollar bien un trabajo, la capacidad de poder escuchar bien a la esposa, a los hijos, la capacidad de poder integrarme a la sociedad. Si no la tengo, empezar a buscar en los libros, en la literatura, con el compañero, qué es lo que tengo que empezar a investigar para que yo pueda cambiar esta manera de ser. Entonces, por ahí yo puedo empezar para que yo empiece a tener impacto. Entonces dice que la P es confianza y no desafío. En CODA
hemos visto los resultados de esta creencia. Aquí está. En CODE hemos visto los resultados de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final de la codependencia. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar esta fe, esta nueva creencia, esta confianza en mí, entonces me empiezo a fortalecer. Muchos compañeros me decían y me preguntaban cuando yo también estaba estudiando, y también yo llegué a preguntarlo, bueno, ¿y cómo me voy a fortalecer? ¿Cuál es la manera de fortalecerme? Y pues muchos compañeros me hablaban de su experiencia, muchos compañeros me hablaban de lo que habían hecho, pero como dice aquí la literatura, me voy a fortalecer cuando yo ponga en práctica lo que me dice, esa fe y esa confianza en mí, primero en mí, y dejar de desafiar al poder superior y dejar de desafiar a los demás, porque no nada más desafío al poder superior, también soy desafiante con el gobierno, soy desafiante con la gente que triunfa, soy desafiante con la gente que se acerca a mí, soy desafiante con medio mundo. Eso se me estaba olvidando, porque también soy desafiante con eso. Soy desafiante con mi patrón, soy desafiante con lo que, hasta con lo que gano. Esta miseria que yo gano, ni deberían de pagarme esto, hijo. Soy desafiante con todo. Pues también tengo que darme cuenta que no nada más soy desafiante con un poder superior. Ese desafío lo llevo a todas partes y está conmigo en todo momento. Entonces, desde ahí tengo que empezar a cambiar. Porque si no hago esos cambios necesarios, difícilmente voy a poder salir adelante. Entonces, aquí está. Si empiezo a tener la creencia de una fe que es confianza, hombres y mujeres van a ser salvados de la catástrofe final de la codependencia. Los hemos visto enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles, sin eludirlas y sin recriminaciones. Aquí está. Cuando nosotros nos ponemos en situaciones, nos hemos enfrentado, fíjense, nos da la herramienta, nos hemos enfrentado con serenidad, es otra de las herramientas, con serenidad a situaciones difíciles, sin eludirlas. Aquí está lo que les platicaba yo hace rato. Hoy ya no tengo que eludir, aquí está la herramienta, sin eludirlas, sin postergarlas. La otra es sin recriminaciones, que es otra de las cosas que como buen codependiente tengo, ¿eh? Todo lo ando recriminando. Hoy me dice que ya las ve así, con ese sentido natural que son, sin recriminar y sin eludir. Ahí está la responsabilidad que yo empiezo a crear en mí. Ahí está la herramienta que necesito, hacerme responsable de lo que me corresponde. ¿Y cómo me voy a hacer responsable? Y ahí viene la fortaleza. Me estoy fortaleciendo porque ya no voy a eludir y ya no voy a recriminar. Hoy, con serenidad, voy a enfrentarme a esas situaciones. Nos da la serenidad y nos da la otra herramienta, el enfrentamiento con las situaciones difíciles, ¿eh? No te Tenemos. escuchamos. Esto me recuerda que cuando hace un tiempo habla de las situaciones difíciles, eh, yo trabajaba vendiendo ropa y en una de esas ocasiones perdí todo mi capital. Otra vez no te escuchamos. Ganas de salir del hoyo en el que estaba. ¿Qué crees que se dejó de escuchar desde que ibas a compartir tu experiencia? Es que no sé si se borró. A ver, ¿cómo le hago para que se presente? Además dice, se está grabando. Luego ya. Ahí otra vez ya puedes compartir. ¿Ya? ¿Ya me oyes? Ya te Ah, escucho.
Sí, les digo que cuando habla aquí de que tenemos que enfrentarnos con serenidad, les digo que cuando en un tiempo tuve algunas deficiencias económicas muy fuertes, que tuve una pérdida grande de uno de mis negocios, me quedé sin nada, sin un solo centavo y entonces yo me regreso, yo viajaba mucho para el extranjero y entonces yo me regreso a México, me regreso sin un quinto en la bolsa, con una mano delante, una mano atrás. Por esos tiempos estaba yo iniciando un negocito pequeño y no tenía ni capital ni para comenzar el nuevo ni para continuar el otro. Lo único que tenía en ese momento era mi juventud, dos manos, salud y mucha energía para salir adelante. Nada más contaba yo con eso. No tenía ni capital, ni padrinos que me dijeran yo te voy a prestar dinero, ni dinero guardado, no tenía nada más que esas cuatro cosas. Y con esas cuatro cosas que les comento, me volví a enfrentar a la vida. Me levantaba yo muy tempranito, desde temprano, a las 6 de la mañana y cerraba a las 11 de la noche y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar para salir adelante. ¿Sí? Fueron tiempos difíciles, todavía yo no iba a grupo, todavía yo estaba en la locura del instinto material. Entonces, desde ahí yo les comparto esa experiencia. Es lo que dice la literatura. ¿Qué es lo que tienes en ese momento? Y con eso tienes que salir adelante. Serenidad, sin recriminación y sin eludirlas. Ahí están las tres grandes herramientas que nos da la literatura para salir adelante de cualquier situación difícil en la vida. Claro que pues sí cuesta mucho trabajo. Hay que dejar a un lado el orgullo y hay que dejar a un lado el ego. Porque muchas veces el ego me dice, no, pero tú cómo vas a empezar otra vez de cero, ¿cómo es posible si tú has ido hasta allá, ya has regresado? Y pues sí, pero en esos momentos la humildad tiene que salir a flote primero. Siempre la humildad. Todavía yo no sabía qué era la humildad, ¿verdad? Pero yo creo que la misma necesidad, la humildad transformada en necesidad, me llevó a salir adelante. Entonces, desde ahí empecé a trabajar conmigo mismo. Y sí me gustó, porque fueron muchos años de trabajo, pero sí se vieron los resultados. Dice más adelante, esto no se logra simplemente con la fe sola, sino con obras, lo que les acabo de platicar. Con el simple hecho de tener fe, sí, si hago esto, si hago lo otro, posiblemente me vaya bien en la vida. Eso no basta. Bastaba hacerlo, llevarlo a la acción. Necesitaba yo levantarme temprano, salir y limpiar el negocio y salir a comprar de poquito y de poquito y de poquito y poquito y empezar a llenar y empezar a ofrecer los productos que yo estaba vendiendo en ese momento. Eso era lo que hacía falta y eso es lo que dice la literatura. Yo todavía no conocía esto, pero yo ya lo vivía en esos momentos de crisis. Y miren, compañeros, que fueron 3 veces las que me caí y gracias a esas 3 veces que me caí y me he levantado bajo el mismo esquema, bajo el mismo rigor. Fe, la fe, pero no la fe como dices sola, sino la fe con obra. La obra es eso, es lo que nos saca adelante. Tengo fe en que este negocio me va a sacar adelante, pero yo tengo que poner también en mi parte. La obra es la que yo pongo. Desde que me levanto temprano, me levanto con buen ánimo, me levanto con buena cara, levanto con buen talante. ¿Para qué? Para que la gente se acerque y empiece a comprarme y empiezo a platicar con uno y empiezo a platicar con otro y empiezo a tener mejores relaciones sociales sin pedir nada a cambio. Y esto poco a poco se fue dando y otra vez me volví a integrar a un pequeño negocio. Y aquí lo dice la literatura, ¿verdad? Lo dice esto. Dice, esto no se logra simplemente con la fe sola, sino con la fe, con obras, en cualquier circunstancia. No importa la circunstancia, haciéndolo como les platico mi experiencia y haciéndolo como dice la literatura, vamos a salir adelante. Mientras más nos quedemos nada más en la fe, en que el libro me va a ayudar, pues difícilmente nos va a sacar adelante, porque si yo el libro, les platico que también cuando llegué al grupo me dijeron, tienes que leer este libro, y voy y compro el libro y lo guardo bajo mi brazo.
¿Ustedes creen que el libro me iba a ayudar abajo del brazo? Pues no, ya me dijeron, pues es que tienes que abrir, tienes que ponerte a leerlo. Y tienes que leerlo con esa fe que obra, con ese entusiasmo de arrancarle al libro lo que necesitas saber para que tu vida cambie, para que tu vida sea otra, para que tu ira se vaya, para que el enojo se vaya. Si no lo lees, jamás vas a encontrar lo que necesitas, jamás te vas a conocer, jamás vas a tener esa fortaleza en tu cuerpo para salir adelante en cualquier circunstancia. Y entonces eso fue lo que hice. Abrí el libro y empezar a leer, y a leer, y a leer, y a leer, hasta que encontré lo que me estaba haciendo daño y lo que tenía que hacer para salir adelante con mi problemática de la codependencia. Y aquí lo dice, ya muchísimos más años más adelante, lo fui encontrando. Y ya lo fui comprendiendo y lo fui llevando a la práctica diario. Diario lo practico. Se hace un hábito, como cuando se baña uno diario, cada tercer día, y cuando se lava los dientes se hace un hábito. Diario. Así la literatura. Cuando lo uso diario, se hace un hábito. Y cuando ya es hábito, es una forma nueva de vivir. Dice, pronto llegamos a la conclusión de que estábamos dispuestos. Y aquí está. Buena disposición. Estamos dispuestos, y aquí viene el compromiso, a pagar lo que fuera por conseguir la humildad. ¡Oh, yes! Yo les hago la pregunta a ustedes y a rato me la contestan. ¿Qué están dispuestos a hacer para pagar por conseguir esa humildad? Ese compromiso no es conmigo, ese compromiso no es con Dios, ni con su poder superior. Ese compromiso es con ustedes mismos. La literatura me lo pone entre líneas. ¿Qué estás dispuesto a pagar o a hacer para encontrar esa humildad, esa libertad, esa confianza? No es que yo quiera estar bien con Dios, no, es quiero estar bien conmigo. Claro que va de la mano, pero aquí viene el compromiso, compañeros. La literatura lo mete entre líneas y yo tengo que escudriñarlo y sacarlo. ¿Para qué? Para hacerlo mío. Es un compromiso conmigo mismo, que lo voy a llevar a cabo. ¿Qué voy a hacer? No sé. Cada uno de ustedes va a saber qué es lo que tiene que hacer conforme a su recuperación. Pero el compromiso es con ustedes. Dice, ahora veamos al individuo lleno de fe, pero que todavía sigue en la codependencia, sigue sufriendo. Dice, ahora vamos a ver al individuo lleno de fe, pero que todavía sigue sufriendo. ¿Alguno de ustedes se identifica con eso? Dice, cree que es devoto. Observa escrupulosamente las fórmulas religiosas. Aquí está, soy escrupuloso, soy devoto y además muy escrupuloso. Hijos, soy escrupuloso ante las fórmulas religiosas. Dice, él está seguro de que cree en Dios. Aquí está, cree en Dios, pero sospecha que Dios no cree en él. ¿Sí? Esta es también un dilema que existe en los codependientes. Él cree estar seguro que cree en Dios, pero sospecha que Dios cree en él. Hace promesas y más promesas. El codependiente hace promesas y más. O sea, dice, mañana sí voy a misa, mañana sí me hago esto, mañana sí agarro el libro y me pongo a estudiar, mañana sí voy al grupo, te juro que mañana sí. Y mañana, y mañana, y mañana, y así me la paso. Parte de mi vida, en el mañana. El mañana para esta clase de codependientes es una forma de vivir, es su forma de vivir, haciendo promesas. Dice, después de cada una de ellas, no solo vuelve a controlar o a sufrir, sino que su situación empeora progresivamente. ¿Sí? Sí, porque cada vez que no puede cumplir una promesa, cada vez que no puede sostener la promesa, solo vuelve a sufrir porque no pudo cumplir esa promesa. Solo vuelve a sentirse mal porque rompió esa promesa. Y esto va a ir empeorando progresivamente. Valientemente trata de luchar contra la codependencia con la ayuda de Dios,
pero esa ayuda nos llega. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Será que por mi manera de pensar? ¿Por la manera en que me comprometo y luego no lo cumple? ¿Por la manera en que me engaño a mí mismo? ¿Por la manera en que no tengo un compromiso conmigo mismo de salir adelante? Vamos a ver qué dice. Dice, para los eclesiásticos, doctores y las familias, la codependencia con buenas intenciones es un enigma desconcertante. La codependencia es muy desconcertante, dice aquí la literatura. Para Coda no lo es. Muchos de nosotros, ahí sí me escuchas, ¿verdad? Lore, ¿sí me Sí, escuchas? sí, sí, sí. Lore, Sí se escucha. ¿sí me escuchas? Sí, se te cortó la Bueno. señal, yo creo, Para los pero sí te escucho. eclesiásticos, gracias, los doctores y las familias, la codependencia con buenas intenciones. ¿Manda? Dime, No, sí te escuchas bien. ¿se cortó? Aquí te escuchamos bien. ¿Ahí me escuchas ya? Sí, sí te escuchamos. Ya te perdí. Sí te escuchamos. Bueno, yo sigo, pero sí me escuchas. Dice para los eclesiásticos, los doctores y las familias, el codependiente con buenas intenciones es un enigma desconcertante. Bueno, para Coda no lo es. Muchas gracias, Lore. Dice, muchos de nosotros hemos estado en las mismas circunstancias y hemos encontrado la solución al enigma. O sea que sí hay una solución a este enigma de la codependencia. Sí la hay. Al sufrimiento, al dolor, a la autocomiseración. La solución depende de la calidad más que de la cantidad de la fe. Aquí está. Entonces, esa solución depende de la calidad más que de la cantidad de la fe. ¿Qué significa esto? Que entonces no depende, yo puedo tener mucha fe, pero si no le pongo calidad, hablamos un ejemplo de que tengo que agarrar el libro y tengo que leerlo. Con una sola leída no basta. Tengo mucha fe, es que este libro me va a ayudar, este libro me va a ayudar, este libro me va a ayudar. Pero no me pide mucha fe, me pide calidad. Y esa calidad se relaciona con cuánta literatura voy a estar leyendo, cuánto necesito leer o cuántas veces tengo que leerle para entender lo que necesito. Entonces ahí es cuando ya voy buscando la calidad de la literatura que tengo que poner y la calidad de lectura que tengo que hacer. Muchos de mis compañeros, cuando llegamos Hola, buenas noches. Cuando llegamos al grupo, recuerdo que me decían qué es lo que tenía yo que hacer y la verdad es que muchas veces me perdí porque nada más ponía cantidad y no calidad. Y pues hoy ya le pongo más cantidad, más calidad, perdón. ¿Por qué? Porque es necesario leer y leer. Y muchos de ellos me decían en ese momento, es que lo que tú me dices, ¿de dónde lo sacas? Le digo, del libro. Y dice, es que yo lo he leído 3, 4 veces y nunca he encontrado eso que tú me estás diciendo. Le digo, mira, tráete el libro, vamos a leer. Vamos a escudriñar lo que dice el libro. Y entonces empezábamos a leer y a leer y empezábamos a sacar lo que yo ya les había platicado. En el primer paso, dice que hablamos de que soy una persona que no tiene, es rebelde, es ingobernable, no tiene la capacidad, es sensible, es orgullosa, pierde la voluntad. Dice es que yo lo leía, pero nunca las veía. Entonces, por eso dice calidad, calidad de lectura para poder comprender y extraer lo que necesitamos. Ahí está la calidad. Y es lo que nos dice aquí en la literatura, ¿verdad? Nos dice que tenemos que tener esa fe. La solución depende de la calidad. Entonces necesitamos calidad más que la cantidad de la fe. Esto no lo veíamos
lo que yo le decía a mi compañero, dices que yo nunca lo vi, yo jamás vi eso que tú estás leyendo. Creíamos ser humildes, aquí están las otras más creencias, creíamos ser humildes, cuando en realidad no lo éramos. Creíamos que tolerábamos con serenidad la práctica de nuestra religión, cuando en realidad solo éramos superficiales, otra de las creencias. O pasando al otro extremo, nos estábamos revolcando en un sentimentalismo al que confundíamos con el sentimiento religioso verdadero. Fíjense, pasando al otro extremo nos encontrábamos revolcándonos en un sentimentalismo al que confundíamos con el sentimiento religioso verdadero. ¿Sí? Nos habla de que entonces nada más soy una persona sentimentalista, mas no le doy el verdadero valor, ¿no? A la literatura, a la recuperación. ¿Por qué? Porque pues hoy dice aquí que la realidad no la veo. Eh, Nos pide la serenidad, la seriedad, tampoco era serio. Entonces tengo que poner en práctica esto, ¿verdad? Ver mi realidad y ser serio en lo que estoy haciendo. Porque si no tengo esta realidad y esta seriedad, difícilmente voy a poder encontrar esa fortaleza que necesito. Dice, en ambos casos pedíamos algo a cambio. El hecho es que no habíamos allanado el camino. Dice, el hecho es que no habíamos allanado el camino para que la gracia del poder superior llegara a nosotros y nos librara de nuestra obsesión. Fíjate nada más. El hecho es que no habíamos allanado el camino para que la gracia de Dios llegara a nosotros y nos librara de nuestra obsesión. O sea que como no he trabajado bien, no he hecho un buen trabajo, no he leído bien, no, no he puesto en práctica todo lo que es el programa, pues no he allanado ese camino, ¿verdad? Para que tenga yo esta gracia de Dios. Y sobre todo, lo único que le estoy pidiendo a él es que me libere de mi obsesión, esta obsesión que yo tengo, ¿verdad? Ahí está otro defectito, me librara de nuestra obsesión. ¿Ustedes, alguno de ustedes tiene alguna obsesión? ¿Alguna obsesión en el trabajo? ¿Alguna obsesión por querer recuperarse prontamente? Se vuelven obsesiones, ¿no? Es que ya quiero que ya, rápido. Tenía un compañero que iba al grupo y nada más quería tener las respuestas rápidas a lo que le hacía, a lo que le estaba haciendo daño. Espérame tantito, es que se metió un perro. Ya. Entonces él quería las respuestas rápidas para que saliera adelante con su problemática y pues definitivamente, eh, y yo le decía que no, esas son obsesiones que lo único que hacían era hacerle daño, porque no lo hay. Dice, es que yo quiero que ya esto sea rápido, quiero que me des respuesta rápida. Le digo, es que eso no se consigue así. Esto es paso a paso y poco a poco. Entonces también tenemos obsesiones muy prontas, ¿no? La obsesión de crecer espiritualmente rápido en 2, 3 sesiones, y si no lo consigo, la obsesión me gana y entonces me retiro del grupo. Si no consigo lo que yo ando buscando, no encuentro las respuestas acertadas que yo quiero, porque hasta eso el codependiente tiene eso, que las respuestas deben ser de acuerdo a que se le convenza. Si no son de esta manera, entonces el codependiente no siente satisfecho por nada. Ahí entra la insatisfacción de la que habla también la literatura. Entonces yo tengo que tener en cuenta esa obsesión, la obsesión por el trabajo, ¿sí? Entonces habla de esta obsesión. Luego dice más adelante, nos profundizamos en la raíz de nuestros defectos. No profundizamos en la raíz de nuestros defectos. Aquí está otro. Esta parte viene bien importante. Nadie quiere profundizar en la raíz de sus defectos. Tienen miedo a escribir, a conocerse. Ni reparamos en los daños que le causamos a otros. También hablo de esto. Yo jamás le hice daño a nadie, todo lo hice por mí. Y no nos damos cuenta de los daños que ocasionamos a terceros, ¿no? En decisiones que tomo.
Yo tomé muchas decisiones que en el momento creí que eran las más acertadas, como comprarme un carro y sin tomar la opinión de los demás y creer que esa decisión había sido la más acertada, sin darme cuenta que mi esposa tenía otras urgencias y que mis hijos tenían otras urgencias y que necesitábamos tener y solventar otros gastos de mayor prioridad, y no me di cuenta de ese daño que se le causó o causé a los demás integrantes de mi familia. Entonces, a mí también tengo que ver cómo tomo mis decisiones. Y yo digo, es que yo no te hice nada, yo todo lo hice por el bien de ustedes, pero no tomo en cuenta la opinión de los demás. Y ahí ocasiono daños. El que yo hable mal de alguien, no me doy cuenta de cómo estoy dañando su reputación o cómo lo estoy dejando en mal con los demás. Estoy haciendo daño. Entonces, esa es parte de mi codependencia. Dice, ni habíamos dado sin esperar una recompensa. Dice, y ni habíamos dado sin esperar una recompensa. Ni siquiera habíamos reforzado, dice, ni siquiera habíamos rezado como es debido. Siempre dijimos, concédeme mis deseos en vez de hágase tu voluntad. Aquí está otra. Ni siquiera había yo rezado como es debido. Hasta eso no me había yo dado cuenta, pero miren, hoy ya encontré otras cosas nuevas. Ni siquiera habíamos rezado como es debido, pero siempre dije, concédeme mis deseos en vez de hágase tu voluntad. Esa es la otra herramienta. Hágase tu voluntad. Pues hoy en adelante, cuando yo tenga que hablar con mi poder superior a través de la oración y la meditación, ya no le voy a decir, concédeme mis deseos. Voy a decirle, Señor, hágase tu voluntad. Mira, me hace falta esto. No tengo trabajo, no tengo salud, no tengo paz, no tengo alegría, no tengo nada, Señor. Estoy en busca de todo eso, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque si hago mi voluntad, te voy a exigir. Y ya aprendí, ya me enseñaron a que no debo de exigir nada a un poder superior. Debo tener la humildad de aceptar tu voluntad. Es lo único que me pides. Acepto tu voluntad porque esa es la que me va a guiar en el camino. Dice, no entendíamos lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por consiguiente, nos engañábamos a nosotros mismos y no teníamos la capacidad para recibir la gracia que nos devolvería nuestro buen juicio. Fíjense, amado compañero, no entendíamos lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y por consiguiente, nos engañamos aquí. Lo que les decía hace rato. Vivo con los primeros dos defectos, la mentira y la negación. Me engaño cuando digo que estoy bien, cuando mi cara dice otra cosa, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y además no teníamos la capacidad, aquí habla otro defecto, no tengo la capacidad para recibir la gracia de Dios para que me devolviera el sano juicio. Que eso es lo que ando buscando. A fin de cuentas ando buscando. Este es una promesa. Si yo empiezo a trabajar mis defectos de carácter y empiezo a poner las herramientas por delante, voy a encontrar esta promesa, encontrar el sano juicio. Porque ya no voy a poner la carreta por delante de los caballos, ¿verdad? Ya no voy a poner mi autosuficiencia por delante de la humildad. Ya voy a poner, ni voy a poner mis defectos de carácter por delante de mi humildad. Entonces, aquí viene todo lo contrario. Tienen que poner el caballo por delante, la humildad por delante, y voy a poner la frase, hágase tu voluntad. Esas son las herramientas que me está dando hoy el poder superior. Dice más adelante, son muy pocos los codependientes activos que tienen siquiera una idea de lo irracional que es o qué. Fíjense, aquí dice otro defecto de carácter. Soy irracional. Ni siquiera una idea de lo irracional que es. Si se da cuenta de ello, puede enfrentarse al hecho. Entonces tengo que darme cuenta y tengo que reconocer que soy irracional. ¿Para qué? Para que cuando yo lo reconozca, yo ya pueda decir, bueno, soy una persona irracional y ya pueda confrontar realmente mi codependencia. Dice, algunos aceptan que se les clasifique como
personas sufridoras, problemáticas, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Uy, 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 está lo difícil. ¿Quién va a soportar la idea de que es un enfermo mental? Emocional. ¿Quién? Yo no lo digo, lo dice la literatura. Ahí cuando gusten, les puedo llevar el librito. Dice, los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre sufrir normal y uno codependiente. Un sufridor normal y un codependiente con toda la extensión de la palabra. Entonces aquí tenemos que empezar a tener esa creencia. Los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre sufrir normal, llorar, controlar normalmente y un codependiente lleno de todos los defectos. Cordura quiere decir sano juicio. Entonces ando buscando, ¿qué ando buscando, compañeros? Ando buscando la cordura. Es otra promesa que nos dice la literatura. Cordura quiere decir sano juicio. Sin embargo, si un codependiente sobrio analiza juiciosamente su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con buen juicio. Aquí está, lo que decíamos hace rato. Tengo que reconocer, tengo que reconocer que soy una persona irracional. Otro defectito. Y viene la herramienta, la de reconocer. Dice, en consecuencia, el segundo paso es el punto de reunión para todos nosotros, los agnósticos, los ateos o antes creyentes, todos podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y la mente libre de prejuicios pueden conducirnos a la fe y a cada reunión en coda. Es una seguridad de que Dios nos devolverá el juicio si confiamos en Él. Aquí está. Aquí está lo que sugiere la literatura, lo que sugiere Coda, que todos podemos estar juntos sin criticarnos y sin juzgarnos, sin ver quién es mejor o quién es peor, si lo de él es mejor que lo mío, si lo mío es mejor que lo de él. Dice, el segundo paso es el punto de reunión para todos nosotros, agnósticos, ateos, creyentes, todos podemos estar unidos en este paso. Dice, lo único que necesitamos es la verdadera humildad y mente de prejuicio, libre de prejuicios, y todo esto puede conducirnos a la fe y a cada reunión de coda. Dice, es una seguridad de que Dios nos devolverá el juicio si confiamos en Él. Pues compañeros, esto es lo que nos dice el segundo paso. Es la sugerencia que nos da, que todos juntos podemos trabajar con humildad el segundo paso y que todos juntos podemos ayudarnos unos con otros para encontrar la fe y para encontrar el juicio si confiamos en un poder superior. Pues aquí le damos fin con este otro compromiso que nos da la literatura y nos da la sugerencia de que todos podemos hacerlo. Milor, esto es lo que les puedo compartir. Aquí le damos fin al segundo paso para entrar de lleno al tercer paso. Ya me dirás cuándo. Bueno, Esto es lo pues que te puedo muchas compartir. gracias. Muchas gracias. Pues qué recorrida, ¿no? Y para identificar dónde anda uno para esta parte que comentábamos, ¿no? Es esencial, ¿no? Estos pasos, uno, dos, tres, para poder seguir avanzando y hacer, como decías, ¿no? Un cuarto paso ya, más relajados, sin miedo, confiados en que ese poder superior pues va a estar ahí con nosotros. Así es. Pues muchas gracias. A ver, vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer alguna pregunta, compartir algo? Ánimo, compañeras. ¿Nadie? ¿Les Pura quedó muy recuperación, claro? hermano. Sí, aquí sí. Sí, Pura aquí sí. recuperación. Sí, pues creo que no van a preguntar. Pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
A ustedes por la confianza que me tienen y gracias por dejarme compartir a ustedes lo que